Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mesa y este es un nuevo video de la serie El último Freud. Hoy hablaremos sobre el desarrollo de la función sexual en los seres humanos. Abordaremos y explicaremos la controvertida premisa psicoanalítica de la sexualidad infantil y las famosas y conocidas etapas del desarrollo psicosexual. Bienvenidos entonces sean todas y todos a Pulsional. Uno de los temas más controversiales y más criticados al psicoanálisis es su concepción de la sexualidad. Tampoco es difícil entender que esto haya sido así por la época en la que Freud presentó su, por decirlo menos, escandalizante teoría sobre la sexualidad. Recordemos que Freud vivió en una época puritana, conservadora y extremadamente doble moral, conocida como la época victoriana. Se le conoce así a este periodo de la historia por la influencia que Inglaterra ejercía en toda Europa bajo el mando de la reina Victoria, quien estuvo por más de 60 años ostentando la corona. En aquellos tiempos, la concepción de la vida sexual se sustentaba en tres premisas básicas. Primero, se entendía la sexualidad como la unión de los genitales propios con los de una persona del sexo opuesto. Segundo, se pensaba que iniciaba con la pubertad. Y tercero, que la sexualidad se encuentra al servicio de la reproducción. Freud vino a trastocar por completo esta concepción de la sexualidad cuando pone sobre la mesa tres factores innegables a los ojos de cualquiera que quiera verlo. Primero, que hay personas para quienes solo los individuos de su mismo sexo y sus propios genitales son motivo de atracción. Dos, en algunas personas, evidentes actos que fácilmente consideramos sexuales excluyen el uso de los genitales. Y tres, quizás la que más impacto causó, la de que muchos niños muestran interés por sus genitales y por su excitación desde muy temprano. Se comprenderá entonces que el psicoanálisis haya sido objeto de múltiples ataques cuando, basándose en estos tres hechos, concluye que, primero, la vida sexual no comienza con la pubertad, sino que inicia con el nacimiento. Segundo, es necesario distinguir entre los conceptos de sexual y genital. El primero, por supuesto, es mucho más extenso y en muchas ocasiones no abarca el uso de los genitales. Y tercero, la vida sexual incluye la ganancia de placer. Solo después, esta es puesta al servicio de la reproducción. Y es común que ambas acciones no lleguen a complementarse, es decir, que no se ejecuten necesariamente la una con la otra. Ya se imaginarán entonces el escándalo que provocó el psicoanálisis en aquel entonces, pero lo más interesante es quizás que en pleno siglo XXI estas premisas siguen generando resistencia, en parte porque aún hay grandes sectores conservadores en la sociedad y existe aún una gran doble moral en cuanto al tema de la sexualidad. Pero en parte también porque aceptar estas premisas implica ponernos en contacto con una parte de nuestra propia historia infantil, que nos es desagradable o intolerable y por lo tanto se mantiene reprimida, sin acceso a nuestra conciencia. Entonces, decíamos, no es fácil aceptar la más controvertida de las premisas sobre la sexualidad que plantea el psicoanálisis. La de que desde muy temprano el niño da muestra de una actividad corporal a todas luces que es sexual y a la que, nos dirá Freud, se conectan fenómenos psíquicos que encontramos más tarde en la vida amorosa del adulto. Por ejemplo, la fijación a determinados objetos, los celos, etc. Esta actividad sexual del niño corresponde a un desarrollo que alcanza un punto culminante al final de los 5 años. Tras el cual viene un periodo de reposo conocido como la etapa de latencia. Después de esta etapa de reposo, la vida sexual vuelve a la escena con la pubertad. El ser humano entonces tiene una vida sexual en dos tiempos, algo que al parecer no ocurre en otra especie y es muy importante para la evolución humana. Aquí Freud nos regala una nota al pie de página muy interesante donde nos recuerda la conjetura de que el hombre desciende de un mamífero. Este mamífero alcanza la madurez sexual a los 5 años. Entonces parece
que un gran influjo externo alteró el desarrollo lineal de la sexualidad humana y sugiere que con ello es posible que se hayan dado otros cambios de la vida sexual del hombre con respecto a la vida sexual del animal. Freud nos va a decir que no es casual que gran parte de los eventos de esta primera y temprana etapa de la sexualidad sean víctima de la amnesia infantil. La investigación psicoanalítica sobre la etiología de la neurosis nos ayudaría a explicar este hecho. Aquí Freud entrará de lleno a explicarnos el desarrollo de la sexualidad. La etapa oral. El primer órgano que aparece como zona erógena y que por lo tanto es libidinizado es la boca. Toda la vida anímica procura la satisfacción de esta zona y si bien su función sirve para la autoconservación a través del alimento, no hay que confundir fisiología con psicología, dice Freud, ya que es posible notar prontamente en el chupeteo perseverante del niño que existe una aspiración a la ganancia de placer, misma que es independiente del alimento y por eso puede y debe llamarse sexual. Seguramente les ha sido posible ver algún bebé que recién alimentado y saciado es recostado y antes de dormir o mientras duerme se lleva el pulgar a la boca. Esta acción no busca obtener un alimento, incluso el bebé ya ha saciado su tensión alimenticia, pero sí produce un placer en sí misma, reproduciendo de manera fantasiada la escena del bebé mamando del pecho materno, utilizando un objeto que no alimenta, es decir, el pulgar, pero sí da placer. Es, en pocas palabras, un acto masturbatorio. Freud nos hace ver que desde la fase oral, con la aparición de los dientes, se introducen algunos impulsos sádicos aislados, que aparecerán de forma más intensa en la siguiente fase del desarrollo psicosexual, la fase anal, que enmarca una etapa sádico-anal mucho más clara que la etapa de su predecesor. En la fase sádico-anal, la satisfacción es buscada en la agresión y la función excretoria. ¿Qué nos quiere decir Freud con esto? Básicamente que la agresión y la libido se mezclan desde muy temprano en nuestra historia, para quizás nunca más cancelar esta unión. Esto tiene implicaciones muy importantes porque nos ayudaría a comprender algunos aspectos fundamentales como lo son el sadismo y el masoquismo. Si bien Freud no profundiza aquí sobre las fases oral y anal, es básicamente porque sus concepciones se mantuvieron prácticamente sin cambios desde 1905 en el ya famoso conocido texto 3 ensayos sobre la teoría sexual. La tercera fase del desarrollo es la fase fálica. Esta fase se asemeja a la concepción final de la vida sexual, pero, precisa Freud, son solo los genitales masculinos, es decir, el falo, el que desempeña un papel en esta fase. Los genitales femeninos quedan ignorados por un tiempo más o menos prolongado. Esto posee dos implicaciones de suma importancia. La primera de ellas, que las excitaciones tempranas en la niña estarían relacionadas con excitaciones en el clítoris, un órgano análogo al pene, diría Freud, por lo que la fase puede seguir llamándose fálica. Y esta premisa tiene su propio alcance, la teoría infantil de la universalidad del pene. Todos, hombres y mujeres, tenemos pene. Digamos que en el campo biológico podemos hablar de pene y vagina, pero en el campo psicológico hablamos de falo y ausencia de falo. La segunda implicación radica en el intento del niño de comprender los procesos sexuales. El niño va a buscar una respuesta a la pregunta ¿de dónde vienen los niños? Lo primero que va a hacer es buscar a un adulto, ya sea el padre o la madre, o a un cuidador cercano, para realizarle esta pregunta. Ante la contestación evasiva de los adultos, en aquel entonces con la muy difundida teoría de la cigüeña, el niño adquiere la noción de algo prohibido. Algo que es prohibido y que los grandes desean mantenerlo en secreto y por eso él también continuará su búsqueda en secreto. La conclusión a la que se llega en algún momento tiene que ver con el anudamiento entre la pulsión de saber y las pulsiones sexuales infantiles, por lo que el niño terminará concluyendo que los niños son concebidos por la boca y paridos por el ano. Esto se conoce como la teoría de la cloaca.
Todo esto Freud lo trabaja en un texto de 1908 titulado Sobre las teorías sexuales infantiles. Aquí en el esquema apenas si queda mencionado, pero explica que tiene su justificación genética. Regresando a la fase fálica, es en ella donde la sexualidad infantil alcanza su apogeo, pero también a partir de aquí el niño y la niña tendrán destinos separados en el desarrollo. El niño entra en la fase edípica, inicia la manipulación de su pene junto con fantasías de algún quehacer sexual de este con su madre, hasta que la amenaza de castración y el reconocimiento de la ausencia de pene en las mujeres le hacen experimentar el mayor trauma de su vida, iniciando así el periodo de latencia con todas sus consecuencias. En cambio, la niña asume la inferioridad de su clítoris, que en realidad no es un pene chiquito, y a menudo reacciona a este primer desengaño en la rivalidad con un primer extrañamiento de la vida sexual. Freud enseguida nos hace un apunte muy importante sobre estas tres fases. Es un error pensar que una revela a la otra. Estas más bien se superponen y coexisten entre sí, juntas. Al principio, las pulsiones parciales buscan, con independencia de la una a la otra, la consecución del placer. Con la fase fálica se inicia la subordinación de estas al primado de los genitales. La organización plena se encuentra en la pubertad en una nueva fase, denominada genital. Así quedan establecidos tres principios. 1. Se conservan muchas investiduras libidinales tempranas. 2. Otras son acogidas dentro de la función sexual, lo conocido como el placer previo, lo preparatorio y de apoyo para el acto genital. Y 3. Otras aspiraciones son excluidas de la organización y son reprimidas, o bien forman rasgos de carácter o padecen sublimaciones con desplazamientos de meta. No siempre podemos llevar el desarrollo de la sexualidad de buena manera, a buen fin. Las inhibiciones se muestran como perturbaciones de la vida sexual, conocidas como perversiones. Pero si algo ha descubierto la investigación psicoanalítica del estudio de las funciones sexuales es que los fenómenos normales y anormales, la fenomenología, que observamos demandan ser descritos desde el punto de vista dinámico y económico, es decir, desde la descripción cuantitativa de la libido. Y por otro lado, se descubrió que la etiología, es decir, las causas de las perturbaciones estudiadas por el psicoanálisis, se hallan en la historia del desarrollo, o, en otras palabras, en la primera infancia del individuo. He ahí la importancia de la sexualidad para el psicoanálisis. Recomiendo que la lectura del capítulo 3 del esquema sea acompañada de la lectura de 3 ensayos y de la lectura de Sobre teorías sexuales infantiles. Ambos textos de 1905 y 1908 permiten entender mayormente el texto que aquí resume a muy grandes rasgos Freud. Seguramente en un futuro podremos tener videos abordando estos dos importantísimos textos de Freud. Pero bueno, por ahora, si les ha gustado el video y quieren seguir conociendo la última concepción psicoanalítica que tuvo Freud, los invito a suscribirse y activar la campanita para que sean notificados de los próximos videos. De igual manera, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, que les voy a dejar por acá y también en la caja de descripción. Así también los invito a dejarnos cualquier duda o comentario que les haya surgido. No duden en dejar también en sus comentarios cualquier cosa que ustedes así lo deseen. Sin más por ahora, nos vemos en un próximo video. Chao.